Continuando con las actividades de celebración de la Semana Global del Emprendimiento 2023, presentamos a ustedes el podcast de hoy con el tema Actitud Emprendedora. Para iniciar esta actividad, invitamos a la doctora Linet Alain de Meyer, directora del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que nos brinde unas palabras de apertura. Doctora Linet, bienvenida. Sí, bueno, ante todo, pues muy buenos días. Agradeciendo desde la dirección de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Panamá Oeste, a la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento, pues a pesar de las circunstancias, la licenciada Betsabeth, quien coordina y dirige esta unidad, ha tenido la gran iniciativa de no dejar pasar por alto una fecha tan importante como es la Semana Global del Emprendimiento. Pues queremos entonces agradecer a ella y también a nuestro conferencista que nos acompaña en el día de hoy, al Magíster Carlos Minor. Esperamos pues que esta conferencia titulada Actitud Emprendedora sea de beneficio para todas las personas que puedan ver este podcast que va a estar disponible en las redes del Centro Regional de Panamá Oeste. A todos, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Saludos y bendiciones. Le damos gracias a la doctora Linet por su participación y ciertamente nosotros estamos reunidos aquí porque tenemos que seguir brindando a la comunidad universitaria esta información tan relevante en la Semana Global del Emprendimiento. Vamos a presentar a nuestro invitado. En el día de hoy contamos con el magíster Carlos Minor Salinas. Resumimos un poco su hoja de vida. El magíster Minor Salinas es licenciado en Administración con título obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de México y es máster en la Dirección de Empresas y Net Economía, título otorgado por el Centro Universitario Villanueva, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con una especialidad en comercialización del conocimiento innovador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una gran trayectoria profesional, desde consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Diseño y Misiones Estratégicas para Panamá, hasta educador de emprendedores por Boston College, profesor de Emprendimiento, Innovación y Gestión de Tecnología de posgrado y licenciatura en facultades de Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Medicina de la UAM, así como profesor de la Maestría de Comercialización de Conocimientos Innovadores de la Universidad Autónoma de México. Actualmente es tesorero de la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica Red OTT-AC para el periodo 2022-2024 y presidente del Consejo de Administración de Conceptos Educativos CALMECAC-SC y asesor del Secretario Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación de Panamá, CENACIP. Bienvenido, magíster Carlos, y la audiencia es totalmente suya. En este momento, la doctora Linet y yo apagaremos nuestras cámaras para poder darle entonces importancia a su presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, agradecer a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá. Me siento muy honrado por esta invitación y por la consideración para participar en la Semana Global del Emprendimiento, en esta ocasión desde Panamá. Yo quiero platicar con ustedes acerca de, cuando hablamos de actitud emprendedora, me gustaría reflexionar un poco en torno a por qué tendría que pensar un joven universitario en el emprendimiento. ¿Por qué un joven universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá tendría que poner los ojos en la actividad emprendedora y cuáles son los elementos tal vez que lo motivan o que lo deberían de motivar a un joven, a una joven universitaria a emprender?
y en dónde tendría que estar poniendo el foco o la atención para ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actitud emprendedora es ¿por qué yo tengo que emprender desde el ámbito de la universidad? Y quiero comenzar esta conversación poniendo la atención o llamando la atención en una serie de datos que les quiero compartir. Primero que nada, esta diapositiva que les muestro habla un poco de cómo crece la economía en los países, pero el empleo no crece en la misma proporción. Miren, con datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, identificamos que entre 1970 y 1992, la economía de, primero, Japón crece un 173% y el empleo solo 25%. En el mismo periodo, el crecimiento de la economía de la Unión Europea fue de 81% y el empleo 9%. Y en el caso de Estados Unidos, en el mismo periodo, la economía crece 70% y el empleo 49%. Si ustedes le prestan atención a estos datos, lo que podemos ver es que los países, las naciones, crecen económicamente, tienen un crecimiento económico relevante y no crecen en la misma proporción cuando hablamos del empleo. El empleo no crece, no tiene esas mismas tasas de crecimiento que tienen las economías. Pero a lo mejor ustedes dirán, hey, Carlos, suena interesante, pero yo vivo en Panamá. ¿Qué pasa en Panamá en este respecto? Miren, entre 1980 y el año 2021, la economía panameña creció 1.549%. Milagro panameño que ha tenido un crecimiento económico constante, permanente y muy relevante. Es probablemente de las economías de Latinoamérica o de Iberoamérica que más crece, está entre las economías más desarrolladas, la economía panameña. Si reducimos un poco el espacio de tiempo y nos vamos a solamente los últimos 20 años, 22 años, la economía panameña ha crecido del año 2000 al año 2021 500%, es decir, un crecimiento importantísimo económicamente. En este mismo periodo, la población de Panamá ha crecido 220%. Y solamente en el periodo último, en el periodo entre 2000 y 2021, en ese periodo ha crecido 90%. Es decir, prácticamente se ha duplicado la población panameña, viene creciendo, la economía viene creciendo, pero la tasa de desempleo va en aumento. En 1980, la tasa de desempleo de Panamá era de 8.3%, en el año 2000 de 13.5%, en el año 2020 de 18.5% y en el año 2021 de 12%. Si se fijan, la tasa de crecimiento del empleo se mantiene, va en aumento, va creciendo, ¿no? Y en ese mismo sentido, cuando volteamos a ver la población matriculada en las universidades en Panamá, según datos del INEC, en el año 2019 se tenían 126,000 alumnos inscritos en las universidades panameñas. Aquí los datos de manera gráfica, ¿no? El Producto Interno Bruto de Panamá, podemos ver cómo va en una clara tendencia de crecimiento. Solamente tiene ahí una pequeña caída en los años de la pandemia, pero aún así, después de la pandemia, se prevé un crecimiento y una recuperación importante. Pero en el mismo sentido, la tasa de desempleo juvenil que se reporta en el Banco Mundial para Panamá, y es el desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años, pues vean, claramente también va en aumento. Si bien tuvo un periodo más o menos de estabilidad y tal, en los últimos años, desde 2014 a 2019, ha venido con una tendencia de crecimiento. Eso quiere decir que el empleo para los jóvenes, el empleo para estos jóvenes que estaban matriculados en las universidades, estos 126,000 jóvenes, van a salir al mercado laboral, van a salir a buscar empleo y se van a encontrar con una tasa de desempleo del 13.03%, una tasa de desempleo juvenil que va en aumento y que va en crecimiento. Aunado a esto,
quiero llamar la atención en tres paradigmas que tenemos muy arraigados y que se nos han ido sembrando en nuestra lógica universitaria de pronto, ¿no? Más de alguno de los que están escuchando este audio seguramente afirmarán cuando yo les diga estas frases que yo pienso que la mayoría de nosotros hemos escuchado en nuestras casas o de algún familiar cercano, que nos dicen, mira, tú que vas a estudiar una carrera universitaria o que estudiaste una carrera universitaria, lo que deberías de hacer o lo que debes de hacer es formar parte de una gran empresa o entrar a trabajar al gobierno. Tú métete a trabajar al gobierno o consigue un empleo en una empresa grande y quédate ahí más de 30 años. No te muevas ya. Una vez que consigas el puesto, ya no andes buscando, ya no andes por ahí cambiando de trabajo, ya quédate ahí. Y cuando cumples tus 60, 65 años, retírate, jubílate y listo, ya tienes resuelto tu vida. Pero esta forma de pensar está basada en una idea muy antigua, porque, a ver, una persona que se retira a los 60 años y que solamente trabajó 30 años, pues eso aplica cuando la esperanza de vida en Panamá era de 61 años. En los años 60, la esperanza de vida de los panameños era de 61 años. Bueno, si tú te retiras a los 60 años y tu esperanza de vida es de 60 a 65 años, pues eso quiere decir que los últimos años de tu vida los vas a dedicar a descansar, a tener una vida más tranquila, etc. Y de 60 años de tu vida, 30 los trabajaste y 30 años fueron dedicados a, pues, cuando eras niño, cuando te estabas preparando, cuando eras joven, etc. Entonces, el 50% de tu vida productiva fue el tiempo que trabajaste. Entonces, tiene sentido que te digan, pues mantente 30 años en una empresa, no te muevas, retírate a los 60, etcétera, etcétera. Pero hoy en día la esperanza de vida de la población panameña ronda los 79 años. Eso quiere decir que están cerca de los 80 años. Pues cuando pensamos en una persona cuya esperanza de vida está cercana a los 80 años, imaginemos esto. Una persona que va a vivir 80 años y que 30 años de su vida los trabaja, eso quiere decir que 50 años de su vida no trabaja, no va a trabajar o no le va a dedicar a la actividad productiva. Entonces, las cosas comienzan a complicarse, porque entonces una persona de 80 años ni siquiera la mitad de su vida la va a dedicar a la actividad productiva, ¿no? Solamente le va a dedicar 30% y los otros 50 años, ¿de qué va a vivir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a aportar al país? Cuando vemos la evolución de la población de Panamá y los datos estadísticos que nos arroja el INEC, podemos ver que la población de entre 15 y 64 años comienza a verse cada vez mayor. La población de 0 a 14 años comienza a disminuir y la población de más de 64 años también tiene una tendencia al alza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cada vez más en Panamá una población mayor y cada vez menos jóvenes. Entonces, si esas personas que hoy en día están entre los 15 y 64 años pretenden solamente trabajar esos 30 años de vida, cuando estén mayores, cuando tengan una edad superior a los 64 años y ya no haya tanta población joven, ¿quién va a sostener la economía del país? ¿Cómo se va a sostener la economía? ¿Quién va a pagar las pensiones de esas personas adultas, de esas adultos mayores? En realidad no es un problema solo de Panamá, es un problema que se está presentando, un fenómeno que se está presentando en el mundo, pero reflexionemos esto en Panamá. Si la mayor parte de la población envejece y tiene la idea de solamente voy a trabajar hasta los 60 años, de los 60 años a los 80 años que va a vivir esa persona, esos 20 años, ¿quién va a pagar porque esa persona trabaje?
claro, la idea anterior era válida porque estábamos hablando yo vivo a los 60 y a los 65 es mi esperanza de vida, entonces en realidad el Estado solamente me va a tener que pagar mi manutención 5 años. Pero cuando mi esperanza de vida se dispara a los 80 años, ¿quién va a pagar por mi manutención durante esos 20 años? Y si no tengo una población joven que trabaje, porque la población joven va en disminución, cada vez hay menos niños y cada vez la población va a ser más adulta, ¿quién va a generar la economía en el país para que la población de mayor edad se sustente? Entonces, los paradigmas de formar parte de una gran empresa, mantenerse 30 años ahí y retirarse a los 60 años, es algo que está arraigado en nuestra mente, pero que está basado en una idea del pasado. Esa idea ya no nos aplica y no puede seguir permanentemente en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. Entonces, la economía crece, dinero hay, ya lo vimos, el crecimiento económico de Panamá es muy interesante, pero los empleos no aumentan, no hay empleos suficientes para toda la población está creciendo, pero se está envejeciendo, cada vez vivimos más años y la proporción de la población que envejece es cada vez mayor. Y entonces nos estamos enfrentando a esta situación. Necesitamos resolver esto. Necesitamos ver cómo vamos a resolver esta realidad que actualmente estamos viviendo. Un joven que sale de la universidad y que se va a encontrar en un entorno en donde hay desempleo, donde no hay oportunidades de trabajo en la proporción que el joven está esperando y que además se va a encontrar con una situación en la que tiene esa idea de quiero trabajar nada más 30 años en una gran empresa o en el gobierno y luego retirarme, pues no va a haber posibilidad porque la economía en algún momento no va a dar para que eso ocurra. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues la alternativa de la que yo les vengo a platicar es justamente el emprendimiento. Les quiero platicar tres ejemplos brevemente. El primer ejemplo es este ejemplo de les voy a presentar dos ejemplos de colegas o de emprendedores de mi país, México, y el tercer ejemplo es de una emprendedora aquí en Panamá. El primero de ellos es ejemplo de una empresa México que se llama Casa Maya. Casa Maya fue fundada por una joven universitaria, ella era compañera mía en la universidad, estudiamos juntos, y cuando estábamos estudiando, ella decidió salirse de la empresa. Ella trabajaba para una empresa que hacía stands y actividades para las expos. Estos stands que se utilizan en las exposiciones y que se fabrican. Ella trabajaba en una empresa que hacía esto y decidió poner su empresa, explorar la posibilidad de conseguir algunos contratos con algunos de los clientes, logró que los clientes confiaran en ella y comenzó a poner su empresa y le fue bien, le empezó a ir bien y para los años, yo le estoy hablando que esto inició a principios del año 2000, para el año 2020 ella tenía una empresa importante de expos, hacía stands, organizaba eventos muy relevantes y tal, y tenía una empresa de 40, 50 empleados. Cuando estalla la pandemia, se enfrenta a la situación de qué hacer, porque el principal reto o una de las principales actividades productivas que se detuvo con la pandemia, pues fueron las expos. Así que lo que hizo fue transitar a comenzar a hacer jardines verticales dentro de las casas. Y entonces el expertise que tenía de realizar stands lo trasladó hacia las casas y entonces le llevó a las personas la posibilidad de tener en sus apartamentos jardines verticales y que entonces la gente pudiera cultivar plantas dentro de sus hogares, teniendo la experiencia y la expertise de las expos. Y hoy que se levantó la pandemia, logró recuperarse y otra vez está de vuelta haciendo stands. El segundo ejemplo es el ejemplo de un joven también de México. A este joven yo lo conocí, José Antonio Altamirano. Lo conocí, yo trabajaba en una incubadora de empresas en México y él presentó su proyecto y se había asociado con su papá
para elaborar estos filtros de aire que se utilizan en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia para purificar los espacios con los sistemas de aire acondicionado. Aquí en Panamá saben muchísimo de esto porque el aire acondicionado aquí en Panamá es un elemento clave. Entonces, se necesitan filtros de aire que purifiquen los espacios. Y en México no hay empresas o no había empresas que produjeran suficientes filtros de aire. Había una sola y tenía pedidos atrasados hasta por 6 meses. Entonces tú necesitabas un filtro de aire absoluto y tenías que encargarlo a la empresa y sabías que te lo iban a surtir de 4 a 6 meses después. Así que ellos deciden sentarse a trabajar en el diseño de una máquina que haga filtros de aire mucho más rápido. Diseñan la máquina en un boceto en papel. A partir, este chico, José Antonio Antamirano, él había estudiado ingeniería industrial y junto con su papá diseñaron el boceto de la máquina. Fueron a la incubadora, lo presentaron y dijeron, si nosotros podemos hacer esta máquina y contamos con financiamiento para hacer esta máquina, vamos a poder producir filtros de aire de manera acelerada. Presentaron una solicitud de patente, les otorgaron la solicitud de patente por la máquina, consiguieron financiamiento para poder elaborar la máquina, consiguieron un préstamo bancario, construyeron la máquina y hoy en día este jovencito que era hijo de una familia de no muchos recursos, de escasos recursos, pues ellos empeñaron la casa familiar para conseguir el préstamo del banco, fabricaron la máquina, la pusieron en marcha y hoy en día es dueño de una empresa que posee una nave industrial muy grande en México y es el principal proveedor de filtros de aire en México para la industria farmacéutica y la industria alimenticia. Y durante la pandemia, después adaptó el diseño de los filtros a un sistema termoformado para la elaboración de mascarillas. Y entonces diseñó unas mascarillas utilizando el mismo material filtrante y logró mantener la operación de la empresa en esa época. El ejemplo 3 que les quiero platicar es el ejemplo de una emprendedora panameña que se llama, o que creó la empresa Miami Organic Cacao. Esta está ubicada en Soledad del Risco, al noreste de Panamá, en la zona cercana a Bocas del Toro. Y esta empresa fue fundada por Mavis Ortiz, que está a cargo de la formación de 40 mujeres de la etnia Nave para la producción y el cultivo del chocolate artesanal sostenible. Y ella es egresada de los estudios de agronomía y recursos naturales, con especialidad en agroforestería. Y la creación de esta empresa hoy en día la ha llevado a ser la ganadora de la medalla de bronce de cacao en el Salón de Cacao de París. Ella capacita a las mujeres Nave en el manejo agroforestal de los cultivos de cacao. Desarrolló una especie de invernaderos con energía solar para el secado del cacao y el proceso de fermentación. Y además organiza tours a la finca en donde tiene toda la producción de cacao y además hace cacao y lo distribuye y lo vende a nivel internacional. Entonces, de nuevo, una mujer que es egresada universitaria y que a partir de sus estudios universitarios decide crear un proyecto para ayudar a la etnia Nave y lo ha hecho también, que hoy en día es merecedora de premios internacionales por el manejo del cacao a nivel internacional. ¿Qué es lo que podemos ver en común en estos 3 ejemplos que les presento? Pues yo identifico estos elementos. Nacieron siendo empresas pequeñas. Ninguna de las 3 nació siendo una gran empresa, una empresa enorme o monumental, ¿no? Proyectos pequeñitos. Tuvieron una idea a partir de identificar una necesidad en el mercado, con sus conocimientos generaron una respuesta a esa necesidad. No tenían dinero. Los 3 proyectos comenzaron sin dinero y
los 3 proyectos eran de universitarios. Entonces, esto es muy importante que lo podamos comprender. El rol de los universitarios en el proceso de emprendimiento. A Hollywood y a las películas les debemos la idea de que los emprendedores son súper empresas grandototas tipo Facebook o tipo Apple, ¿no? Y entonces creemos que tenemos que ser, para ser emprendedores tenemos que ser los Mark Zuckerberg o los Steve Jobs o los Jeff Bezos o los Elon Musk. Y no hay nada más alejado de la realidad. Los emprendedores, los emprendedores comunes y los emprendedores de todos los días son los jóvenes universitarios que salen y ponen empresas como Mayamail, como Adfield o como Casa Maya, que les acabo de mostrar, y que son los que hacen que la economía de los países realmente se mueva. Y son jóvenes que en lugar de salir a buscar empleo, salen a crear los empleos. Si estamos viendo que la economía necesita crear empleos porque hay dinero, pero no hay empleos suficientes, el rol de los universitarios es salir a crearlos, porque si no lo hacemos los universitarios, ¿quién lo va a hacer en este mundo? ¿Los políticos? ¿De verdad creemos que los políticos nos van a crear esa solución? Las personas que no son estudiantes universitarios, las personas que no fueron a estudiar una carrera universitaria, o quién va a crear las soluciones a los retos del país. Entonces, es ahí donde está la importancia de emprender para los universitarios. Este personaje que les muestro es Ortega y Gasset, un filósofo español que vivió en los años 30 y que se enfrentó a una de las cosas más difíciles que puede enfrentar una persona, que es una guerra civil en su país. Es decir, que las personas dentro de su país se estén peleando unas con otras, con armas y matándose unos. Y José Ortega y Gasset, como filósofo que era, reflexionó en torno a esta situación y escribió un ensayo que se puede encontrar en internet, ahí búsquenlo, este ensayo, y se llama Las misiones de la universidad. Y Ortega y Gasset dice, a ver, una universidad debe enseñar las profesiones intelectuales, es decir, preparar a los jóvenes para el futuro. Otra misión de la universidad es hacer investigación científica para enriquecer el conocimiento, pero él se preguntaba, ¿hasta ahí deberían de llegar los esfuerzos de las universidades? Y Ortega y Gasset, después de sus reflexiones en este ensayo, dice que las universidades deben de apoyar las soluciones de los problemas nacionales, sustentando esto en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades tendrían que estar volteando a ver cuáles son los problemas que se están enfrentando en la sociedad y identificando cómo con el conocimiento que la universidad y los universitarios tenemos, podemos construir soluciones a los retos que está enfrentando la sociedad. Las universidades pueden convertirse en un centro generador de soluciones a partir del emprendimiento. Porque las universidades son el lugar en donde se genera el conocimiento, porque se forman a los jóvenes y donde se genera el conocimiento porque es donde se hace la investigación científica. Las universidades son el sitio, entonces, en el que se debe de alentar la búsqueda de soluciones entre alumnos, profesores e investigadores para resolver los retos que la sociedad está enfrentando. Todos los retos que la sociedad enfrenta podrían encontrar solución y respuesta en las disciplinas y en los conocimientos de la universidad. Si no es la universidad y los universitarios los que generamos soluciones, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Y los universitarios tenemos el conocimiento y las herramientas para ello. Entonces, las universidades deben convertirse en el centro de fomento de las habilidades del alumno. Y el emprendimiento debería girar en torno al proceso educativo. Los universitarios tendríamos que estar pensando constantemente cómo mi formación universitaria, como médico, como odontólogo, como ingeniero, como licenciado, lo que yo sé lo puedo aplicar para crear una solución a los retos que hay allá afuera.
Entonces el conocimiento se vuelve la clave de este proceso. Y lo que tendríamos que estar haciendo los universitarios es identificar oportunidades en el entorno. ¿Qué problemas hay allá afuera? ¿Y cómo mis conocimientos pueden ayudar a resolver lo que está ocurriendo allá afuera? Y luego la siguiente pregunta es, ¿y eso cómo podría convertirlo yo en negocio? Y entonces van a ver que cómo sus ideas van a comenzar a generar oportunidades de negocio, porque entonces su conocimiento va a encontrar posibilidad de desarrollar un negocio. Entonces, luego la siguiente pregunta seguramente va a ser, ok, pero se me ocurren las ideas, Carlos. Volteo a ver y veo que allá afuera hay retos y entonces mi conocimiento puede generar soluciones a esos retos y de ahí podría crear un negocio. Pero necesito dinero. ¿Me das dinero? ¿De dónde voy a sacar el dinero para emprender, Carlos? En mi opinión, el dinero solamente es un complemento a las ideas. Lo más difícil del proceso emprendedor es tener buenas ideas. Teniendo buenas ideas, el dinero va a llegar. El dinero solamente es un complemento a las ideas. El verdadero valor está en la manera en cómo ejecutamos y cómo diseñamos y planificamos una propuesta de negocio. Una vez que tenemos la idea, pues se necesita un plan de negocios y un modelo de negocio. Acércate a la incubadora de la universidad, acércate a alguna incubadora, algún mentor, a alguien que te acompañe en este proceso para diseñar tu modelo de negocio y tu plan. Y con esos elementos en la mano vas a poder buscar mecanismos de financiamiento, como lo hizo el ejemplo que les mostré de José Antonio Gallegos, José Antonio Altamirano, que José Antonio con su plan de negocios se paró frente a un banco y dijo, aquí está mi idea de negocio, logró financiamiento. Pero no es solamente esa alternativa. Por ejemplo, yo que colaboro aquí en Panamá en la CENACYT tiene convocatorias que le otorgan a los proyectos de emprendimiento hasta $200,000 para iniciar esos proyectos de emprendimiento. Y todos los años se abre la convocatoria de la CENACYT, se reciben propuestas de proyectos de emprendimiento y aquellas propuestas que están bien elaboradas, bien preparadas y cuentan con un plan de negocios y un modelo de negocios bien diseñado, se les puede dar apoyo financiero de hasta $200,000. Claro, no es venir y decir, yo tengo una idea y ya, es elaborar bien la idea, hacer un plan de negocios correctamente y como Dios manda, elaborar bien, analizar el mercado, diseñar estrategias de mercado, hacer un análisis financiero, diseñar un esquema organizacional para la empresa que vamos a crear. Es decir, hay que dedicarle tiempo y hay que trabajar. Pero una vez que está bien elaborado, yo pienso, a ver, si a mí me dicen que me van a dar $200,000 para poder empezar mi empresa, pues voy a hacer un buen planteamiento, voy a hacer una buena preparación. Además, es dinero de los contribuyentes panameños. No lo van a estar regalando así nada más, se lo van a dar a quien haya elaborado una muy buena propuesta y que valga la pena poner el dinero de los panameños en ese proyecto. Ese proyecto que va a emprender, que va a crear empleos, que va a crear oportunidades para otros jóvenes, que va a mover la economía, etcétera, etcétera. Ya casi para terminar. Panamá enfrenta muchos retos y requiere de emprendedores que promuevan soluciones basadas en el conocimiento para esos retos. Panamá enfrenta retos en cuanto al manejo de los desechos. Panamá enfrenta retos en cuanto al manejo y gestión del agua. Enfrenta retos en cuanto a la gestión de la energía solar, hidráulica, etc. Panamá requiere de diseño de soluciones financieras novedosas. Panamá necesita diseñar soluciones en cuanto a su manejo agroalimentario para crear una soberanía agroalimentaria. Panamá enfrenta retos de salud y necesita emprendedores que creen soluciones para el manejo de diabetes, obesidad, hipertensión. Panamá está enfrentando ahorita retos importantes con todo el tema de la minera. Panamá necesita crear oportunidades de negocio en el turismo y atraer turistas. Panamá tiene grandes retos y necesita soluciones. Si estas soluciones no vienen de los emprendedores universitarios, ¿de dónde van a venir? Así que es momento de poner manos a la obra y de poder emprender. ¿Vale?
Y eso es un poco lo que yo quería conversar con ustedes. Espero les resulte de interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magister Maynard. Muchísimas gracias. Me quedo con 3 pensamientos de lo que nos acaba de sintetizar. Y para mí, como la unidad de gestión y transferencia de conocimiento, pues un desafío y un reto, lo que usted nos acaba de lanzar al Centro Regional de Panamá Oeste, porque las herramientas están aquí. Uno, tenemos a los estudiantes emprendedores, ¿verdad? Los estudiantes universitarios que deben, por lo que entendí y escuché, generar un centro de soluciones a los problemas y allí generando el conocimiento y determinando cómo generar las soluciones, crear entonces una idea, un proyecto, ¿cierto? Y Cierto. una vez que ellos desarrollen ese proyecto, poder diseñar un modelo o plan de negocio para entonces aspirar a poder participar en las convocatorias, para poder encontrar recursos. O sea que tenemos 2 herramientas importantes aquí en la universidad. Uno, los jóvenes, la idea, el conocimiento. Y Así sobre es. todo, también cuentan con una unidad de gestión y transferencia de conocimiento que les puede ayudar a diseñar ese plan de negocio. Así que jóvenes, aprovechen estas oportunidades, miren que las estadísticas nos dicen que probablemente ese paradigma de que nos tenemos que ir a las empresas ya no está funcionando. Ahora nosotros somos los diseñadores del futuro y tenemos que crear nuestras propias empresas. Así es. Magister Maynard, encantada de estar con usted de esta manera virtual. Bueno, un poquito de anécdota. Esta sesión estaba programada para ser de manera presencial. Así es. Estábamos listos para diseñarla de manera presencial, pero tal como lo dijo la doctora Grinet, nosotros somos emprendedores, innovadores, creativos y desarrollamos este tipo de eventos para que adicional también se va a poder quedar en las redes del Centro Regional y en la página de UGC en línea en YouTube para que pueda ser visto por mayores visualizaciones. Encantada, muchísimas gracias por su participación y esperamos pronto entonces poder de manera presencial poder estar en ese contacto directo con los jóvenes y motivarlos a emprender. Gracias. Yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Con todo gusto. Pronto. Y bueno, aquí un mensaje final de nuestra directora. Excelente, genial los proyectos que han desarrollado los estudiantes. Así es, los estudiantes también, ¿verdad? Tienen varios proyectos que nosotros podemos afianzar para que ellos, pues, más adelante tengan ideas innovadoras y podamos ser también, entonces, los futuros ejemplos de casos de éxito, como los que usted nos preguntó. Bueno, entonces, de esta manera finalizamos este podcast, dando las gracias a nuestro invitado y esperando poder que ustedes disfruten tanto como nosotros de esta sesión. Muchísimas gracias. ¿Listo?